Sí, bien, Bría. estamos ya empezando a grabar. Bría y Atsilud. Entonces, ahora sí, les decía que tenemos 4 mundos de creación. De estos 4 mundos, estamos hablando de la dimensión de la más baja, ¿cuál es? Asía. Es el Así, mundo el de la mundo de la acción. acción. De la acción, ajá. Que es el mundo de la ¿qué? De la formación. De la Yetzirah de la formación. formación. Luego tenemos Bería, que es el mundo de Bería significa creación. Sí, la ¿verdad? creación, vamos a decir. Creación, ajá. Vamos, es un Sí. grado superior, pero ya estamos en el mundo de Atzilut. Y Atzilut Es es de la emanación. De la emanación. de la emanación, es decir, de ahí surge todo. Entonces, cuando estamos en Binah, ya estamos en los cielos superiores, es decir, donde, no, donde existe la máxima bondad, donde existe la máxima misericordia, Hermoso. donde no hay juicio, aunque en Binah hay un poquito de juicio, pero no hay absolutamente nada de juicio. Es decir, estamos accediendo a un mundo en el cual nosotros venimos, desde allá de nuestra casa. Es decir, la energía de vida, lo que nosotros, lo cual late nuestro corazón y todas las funciones corporales, aunque fisiológicamente están explicadas, pero cuando el alma no está dentro del cuerpo, deja de funcionar absolutamente todo, empezando por el corazón. Entonces la energía emana de Binah, es decir, de ahí proviene la energía de vida. Por lo tanto, las almas también de los justos vienen de esa dimensión. Nuestra casa real está allá arriba, donde parece que está tan lejana, pero en realidad es nuestra verdadera casa que tarde o temprano. No, sí, mejor se lo dejo. Tenemos que A lo mejor no es lo propio, ¿verdad? Pero tampoco es propio llevárselo allá. regresarlo. Permítanme tantito, déjenme No, es que... ¿Para qué? Sí, ahora sí. Por ahí están habiendo una bronquilla. Pero bueno, ok, ya lo puse en silencio. Quiere decir, entonces, que la fuerza vital viene de ahí, ¿sí? Es decir, las almas e inclusive toda la energía de la vida que existe en el mundo, en el universo, viene de Binah, pero también de ahí provienen todos los paquetes de energía. ¿Energía que qué? Que energía que luego se manifiesta en este mundo físico, ¿cómo? Sustento, dinero, amor, armonía, pareja, reconocimiento de los hijos, armonía familiar, realización de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que nosotros necesitamos para movernos en este mundo es que de ahí proviene. Entonces estamos accediendo al almacén, como bien dices, un almacén entre comillas, donde están todas las bendiciones, es decir, todo aquello que estamos necesitando proviene de esa dimensión, ¿sí? Veíamos en la clase anterior que en uno de los últimos conceptos del que hablamos, ahora sí ya entendimos un poquito más qué es Binah. Claro, ya lo sabemos, pero tenemos que reafirmar esos conceptos, porque si no nos estamos quedando pues a lo mejor en una formación un tanto intelectual y con información, pero lo más importante aquí es comprender. Comprender. Claro que tener información y grabar datos es bueno, pero lo más importante es comprender. Esto es como les diré, como en las matemáticas. Ya sé que a mucha gente no le gustan las matemáticas, pero todos los que estudiaron o estudiamos matemáticas, si nos grabamos la fórmula de memoria, pues la podemos aplicar y va a resultar. Pero en realidad, si no razonamos la fórmula, si no la comprendimos, no estamos entendiendo nada. Simplemente aplicamos una receta y punto. Y las matemáticas son comprensión, ¿sí?
entender el porqué de la fórmula, para qué sirve, de dónde viene, toda la lógica que viene dentro de las matemáticas. Bueno, igual nosotros aquí podemos grabarnos toda la información de todas las esferas y a lo mejor sabernos de memoria, pero a lo mejor no hemos comprendido del todo, y el no comprender del todo pues significa que nos estamos quedando un poco vacíos, y lo que necesitamos es comprender. ¿Por qué? Porque en la comprensión y el entendimiento viene la conexión espiritual. Entonces lo que nosotros necesitamos es conectar con el mundo superior, ¿sí? Bueno, veíamos en el último de los conceptos que decía, para no repasar todo, que en la creación lo creado a posteriori tiene hegemonía sobre lo anterior. ¿Recuerdan? ¿Qué quiere decir? Que los astros y todo lo demás fue creado del cuarto día a antes, no del cuarto día, del día 4, ¿sí? El día 4, el día 5 fueron creados los seres marinos, y el día 6 fue creado el ser humano. Por lo tanto, el ser humano tiene hegemonía sobre todo el anterior. Si ustedes se dan cuenta, los peces, el reino marino, no depende del astral. ¿Por qué? Porque está dentro del agua. Y dentro del agua no tiene influencia. ¿Por qué? Porque es como el bebé en el líquido amniótico de la mamá. Está protegido, ¿sí? Así los peces igual están protegidos y tienen decisiones propias, pero no dependen del astral, a diferencia de las demás especies animales, de cuándo aparearse, etc. Igual el ser humano en algún momento depende mucho de las fuerzas astrales. ¿Por qué? Porque vive como animal. Pero cuando se conecta con el mundo espiritual, toma hegemonía. Pero lo importante es aquí tener conciencia de eso. Decíamos que Binah es el alma. Dice, allí está la puerta 50 a Binah. Eso ya lo explicamos. En Éxodo nos dice que os consideraré como una nación de sacerdotes, es decir, nosotros somos responsables, si es que nos afiliamos al pueblo de Israel, con una gran responsabilidad. ¿Cuál es una de las funciones sacerdotes? El sacerdote, no desde el punto de vista religioso, sino el sacerdote desde el punto de vista espiritual, tiene una gran responsabilidad porque es un líder sobre su pueblo espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo guía, lo asiste espiritualmente, y no solo eso, sino que expía sus faltas, y además, pues siembra la paz, el shalom bait y el shalom general, que quiere decir la paz en el hogar, la paz en las parejas, la paz en las personas, y sobre todo pues la paz espiritual, que es el Nahat Ruach, que eso solamente lo logra cada quien de manera personal. A medida que va aumentando su nivel de conciencia, digamos que una persona es más serena, es más tranquila, es menos, ¿cómo se dice? Irascible, tiene más control sobre sus emociones. En ese aspecto, la paz espiritual viene mucho de cómo observe todo lo que le viene del exterior. ¿Qué viene del exterior? Pues la situación económica, la situación de cómo están las cosas, la política, las elecciones, cómo reaccionan los vecinos, la misma familia en contra de uno, etcétera, etcétera. Todo eso, cuando ya tienes un nivel espiritual, un nivel de conciencia más elevado, pues ya no te despeina tanto como decir, bueno, pues reaccionar inmediatamente a cualquier acción externa. Cuando no reaccionas en lo externa y lo ves con unos ojos más allá del evento mismo, lo importante no es cómo el evento en sí, aunque sea muy agresivo, sino cómo reaccionas ante ese evento, ¿sí? Entonces tenemos que reaccionar. Aquí les puedo platicar una anécdota. Bueno, no sé si saben lo que es un gamberro, ¿no? Bueno, hay unos
unos personajes en Europa, y especialmente en España, son vagos, pero que se dedican a golpear, a ofender. Son unos, ¿cómo será? Unos renegados sociales. Y había un maestro y un asistente, así como el Quijote y Sancho Panza. Pero vamos a decir que el Quijote, entre comillas, pues era el sabio cabalista. Y su asistente, pues que era aprendiz, pero que también le cargaba pues todos los ajuares, es decir, le llevaba la Torá, los rollos de la Torá, el shofar y todos los instrumentos que se necesitan, todo, y los alimentos para el viaje y el burrillo. Y entonces ahí van en el camino. Y en la noche los agarra pues así que los desprende la noche y pues tienen que en el camino acostarse y esperar a que amanezca para hacerse de las inclemencias nocturnas. Esto era muy normal en el pasado cuando no había transportes así de rueda, pues. Entonces tenían que caminar mucho para transportarse de un lugar a otro. Bueno, cuando llegaban a otro sitio, pues ya. Entonces en la noche tuvieron que pernoctar. Entonces el maestro se queda a la orilla del camino y el asistente se pone un poquito más adentro. Llegan los gamberros y le empiezan decimos aquí en México, le mienta la madre, les dicen de cosas, le da unas patadas y el maestro ni se inmuta y el otro pues todo asustado y no sabía ni qué hacer. Pues pasa la noche y en la mañana dice, maestro, pues, ¿cómo le haces para controlar toda esa agresividad de estos gamberros? Y la verdad yo no aguantaría que me ofendan de esa manera. Y dice, mira, cada vez que te ofenden, cada vez que te maldicen, cada vez que te dicen cosas, sobre todo cuando te dicen cosas que no son ciertas, te estás purificando. Estás expiando todas tus faltas anteriores. Por lo tanto, esos golpes te están limpiando. Y bueno, pues yo ya a estas alturas ya me quedan muy poco que me agredan. Y si me siguen agrediendo, quiere decir que todavía faltan cosas para limpiarme. Dice, caray, yo no había pensado en eso. Bueno, pues ya lo aprendí, es una gran lección. A la noche siguiente, de regreso, pues vuelven a pernoctar en el mismo sitio y entonces le dice el asistente, maestro, ¿sabes qué? Ahora yo me voy a poner del lado del camino y usted póngase adentro para que a mí me ofendan y a mí me maltraten y pues yo purificarme y limpiarme más rápido. Le dice el maestro, está bien, así lo hacemos. Pues se vuelve a repetir la misma escena. Pero ahora los gamberros dijeron, a este que está a este lado ya lo habíamos ofendido, ya lo habíamos maltratado, ahora vamos a pasarnos del otro lado. Y otra vez le toca al maestro, hasta que en la mañana le dice, oiga maestro, pero no me salió la jugada, se voltearon conmigo. Dice, bueno, pues yo ya quedé más limpio. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una anécdota un poquito así media chusca, pero lo que sí es importante decirnos que cuando alguien nos ofende y nos difama sobre todo, es que estamos limpiándonos, ¿sí? Y esa humillación, que es un golpe al orgullo, porque el ego lo que quiere es reaccionar inmediatamente y defenderse. No, ¿yo por qué me voy a dejar? Tranquilos, no se trata de que lo dejen uno totalmente indefenso, sino que no reaccionar ante las agresiones de las personas anteriores por lo que nos hagan. Y de esto vamos a hablar al final de la clase, en una oración muy importante. Bueno, esto pues entre comillas, ¿sí? ¿De qué más vimos la vez pasada? De este tema vamos a hablar en la séfira de Jochma, que es la séfira siguiente. Dice, ya
que quiere decir Yud-He, me concedió mi demanda y me hizo salir. De eso pues ya lo expliqué la clase anterior, de qué se trata de esto. Se trata de que cuando llegamos a ese nivel de Ya, que es el nombre de Jogma, hay manera de asegurarse las peticiones sean respondidas, pero de eso lo vamos a hablar enseguida en un tema más. Para terminar ya casi la Séfira de Binah, en este primer nivel de entendimiento, nos dice, os voy a dar un templo. ¿Por qué decía? Porque la desesperación del ser humano ante la situación tan tremenda, pues es decir, cuando dijo les voy a dar un templo, ¿para qué? ¿El templo qué? ¿Cuál era la función del templo? La función del templo, que antes de ser el templo, ha habido 3 templos, ¿no? El primer templo, vamos a decir que era el Mishkan, que es lo que se narra en las traducciones bíblicas como el campamento, que venía Moshe Rabbeinu en su salida de Egipto rumbo al Sinai o rumbo a la tierra prometida. Y ahí se hizo el primer templo. ¿Qué hizo el primer sacerdote? ¿Quién fue? Aarón a Cohen, ¿sí? Y de ahí sus hijos, Eleazar, Pinhas, los 4 hijos fueron sacerdotes. Bueno, ¿qué es lo que hacía? Que mientras existía el templo, el Mishkan, no había dificultades en las personas, no había problemas en la comunidad. Pero luego hubo otro templo, que es el primer templo, el templo de David, que no se llevó a cabo, pero que le dijo claramente a Kadosh Baruj Hu que él no podía construir un templo. ¿Por qué? Porque su función era la guerra, pero la guerra no contra las personas, sino la guerra contra a esas 5 familias de las cuales hemos hablado. Entonces, dice, por tanto, tú no vas a poder construir el templo, pero tu hijo sí. Y en este caso, el primer templo lo hizo Salomón, ¿sí? Salomón fue, o Shelmo, él fue el que construyó el primer templo, y durante estuvo el primer templo, también no había dificultades, no había crisis, no había carencias, no había caos, no había divorcios, no había pleitos, demandas y todo lo que normalmente hoy vivimos. En el segundo templo, que fue el templo de Ezra, que después fue destruido por el Imperio Romano, entonces ya quedó destruido y entonces ya el mundo entero, no la cultura de ese tiempo, hablando de Judá, sino el mundo entero quedó sin la protección. Pero el templo no son las piedras, ni toda la estructura arquitectónica, sino la energía que dejó de existir, es decir, a través de los cortocircuitos que se generaron, pecados entre comillas. Ese templo fue destruido. Fueron destruidos los 3 templos. Es decir, el primero y el segundo templo, que culturalmente se conoce como los templos físicos, pero en realidad la energía del templo ahí está. El problema es que esa energía no está activa. A raíz de la caída de ese templo, se perdió la conexión con Binah. Entonces, todas las necesidades y toda la paz que había en ese tiempo se vino al traste. Si las culturas de aquel tiempo hubieran entendido de que gracias a ese templo, gracias a esa energía que existía, podría haber una conexión con Binah. Ahora estamos sin la protección de ese templo. Rectifico, no es templo físico, es el templo. Por eso dice, construidme un templo y habitaré en ellos. Es decir, el templo somos toda la comunidad
que pretenda ser de Israel. Entonces, quien tiene un templo sale de la influencia astral donde está el caos. Por eso ahorita el mundo entero está sin protección y por eso están las cosas como están. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos la conexión con Binah, y si cada quien en lo personal puede tenerlo, pues está en paz consigo mismo y te hará todo lo necesario para su vida. ¿Sí? Ese es el mensaje especial que nos manda decir esta céfira de Binah. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de reconstruir esta maquinaria, entre comillas, de bendición. Todas las emanaciones correctas para abrir los canales de Binah y de Yesod. Como ya vimos, Binah y Yesod son los dos grifos para llegar a la conexión total al mundo. Y entonces aquí ya logramos la redención del mundo. Ahora, ¿qué entendemos como redención? Quisiera que alguien me dijera qué entiende por redención. Ahora se lo voy a preguntar pues a quién. A ver, María Luisa, ¿qué entiendes por redención? Bueno, pues redención es algo así como el perdón de los pecados, como el trabajo que se hizo para que estos hayan sido perdonados. Eso es lo que a mí se me viene a la mente en este momento. Y Gloria, ¿qué nos dice? Gloria, ¿no te escuchamos? Que también yo es lo que pienso que es el perdón de todo lo que nosotros pedimos para perdonar, redención, ¿no? Yo es lo que pienso. Muy bien. ¿Alguien más? Redención tiene que ver con redimir, tiene que ver con dejar toda aquella parte que es física para permitir que actúe la energía de Hashem en nosotros. Así lo entiendo yo. ¿Alguien más quiere emitir una opinión? ¿O ya lo hacemos? Bueno, lo que usted, a ver, veo a Connie con ganas de decir algo. Bueno, estaba tratando de ordenar las ideas. Muy bien. Nos ha comentado que con la llegada del Mashiach ya no existirán secretos, sino que se van a develar todos los secretos, que será la sabiduría estará al alcance de todos, con una mayor amplitud que como ahorita se tiene, ¿verdad? O sea, que va a ser para todos. Y pues efectivamente lo que comentaban las compañeras, ¿verdad? Será cuando la venida, pues, nos serán perdonados, pues todos nuestros malos actos, nuestras malas acciones que hemos realizado hasta nuestra vida, hasta este momento. Muy bien, pues es correcto lo que están diciendo, pero hay algo más todavía. Vamos a tratar de comprenderlo en un aspecto más completo, más profundo. Acuérdense que efectivamente tiene que ver con redimir, ¿sí? Efectivamente hay un redentor, y ese redentor pues es el Mashiach, ¿sí? El Mashiach ben David y el Mashiach ben Yosef.
Bien, ahora bien, pero ¿qué queremos redimir? En realidad, nosotros tenemos que saber que estamos viviendo en este mundo físico por voluntad. Como género, Ajá. pedimos venir a este mundo ¿para qué? Para tener el mérito de ganarnos lo que todos nos estaba dando el Padre. Es decir, pagar el pan de la vergüenza. ¿Sí? Ajá. Sí. Y entonces hubo un cortocircuito que se dice en la narrativa de la Biblia que Adán y Jabá cometieron en el jardín del Edén fue un cortocircuito de carácter sexual, ya lo he explicado en otras ocasiones, muy fuerte. Entonces, ese proceso para poder regresar al Padre, para poder regresar a nuestra verdadera casa, tuvimos que venir a tomar un cuerpo, ¿sí? Ujú. Pero la redención se da de manera gradual, es decir, se ha venido dando desde Noé. Ujú. Vamos a decir, la corrección se ha venido dando desde Noé. Varios patriarcas, entre ellos Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Joseph y David. Ellos han venido haciendo un proceso de redención, pero es un proceso. Pero todavía no tenemos la redención final. Por lo tanto, efectivamente, estamos redimiendo ese cortocircuito desde el jardín del Edén y todos los cortocircuitos que hemos nosotros cometido desde que llegamos a este mundo en vidas anteriores y en la actual. Por lo tanto, esa redención que se llama la Geula se va a llevar a cabo con la llegada del Mashiach. Pero el Mashiach va a llegar cuando nosotros provoquemos que Él llegue. Aunque Él tiene un tiempo definido y determinado para llegar y revelarse, de todas maneras el tiempo es flexible, como ya lo hemos platicado, y nosotros podemos acelerar la llegada del Mashiach o retrasarla. Necesitamos un punto crítico de personas para poder hacer que esta Geulá se lleve. Quiere decir que en la conexión de los templos, cuando nosotros reconstruyamos esa maquinaria de conexión combinada, entonces ya nos estamos conectando con el mundo de Atzilut, es decir, con el mundo espiritual del cual emana todo, y entonces estarán destapados los grifos de Binah y de Yesod, y entonces si estos dos grifos están destapados, todo el Shefa, es decir, toda la bendición llegará a nuestro mundo, y entonces estaremos hablando de un mundo de felicidad, donde no hay problemas, donde hay todo, donde no hay carencias, donde hay salud, donde no hay enfermedades, ¿verdad? En consecuencia, sí, y de todas esas cosas que el ser humano desea y necesita. Entonces estamos hablando del tiempo de la redención final. ¿Bien? De eso hay mucho más que platicar, pero bueno, esto que nos quede como un concepto de entrada. Y muy bien, creo que están en el concepto, estaban bien, habría que complementarlo un poco más. Y hablaremos más de la Geulah, de la redención más adelante también en un concepto más amplio. Bueno, ahora, no olvidemos, y esto lo dijimos, que todos los hijos vienen de Binah con sus abundancias. Creo que hablamos de eso, ¿verdad? Que todo hijo viene con su torta bajo el brazo. Es decir, las personas aquellas que dicen, yo ya no quiero tener hijos porque no creo que los pueda mantener, como aquel mensaje que había hace unos 20 años o un poco más, que decía, hace unos 30 años casi, que la familia pequeña vive mejor, era un mensaje tan tremendamente negativo que pues mucha gente se practicó la vasectomía o las ligas, pero sin entender que la llegada de los hijos viene pero hay que saber pues cómo traer correctamente a los hijos para que vengan con toda su paquete, ¿ya? De bendiciones. Entonces, pues es muy padre porque es lo que yo le platicaba a uno de mis hijos que va a tener ya otro más. Entonces, le digo, no te preocupes, viene con una gran bendición, así que,
y creo que les está viendo muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, dice, no hay más desgracia que ser un sirviente oprimido. Este es un concepto un poquito pesado, porque ¿qué quiere decir el sirviente oprimido? El sirviente oprimido es un concepto que puede resultar un poco pesado. Déjenme ver aquí mis apuntes para... Bueno, no lo tengo a la mano, pero igual aquí se los digo. Ser un sirviente oprimido, es decir, depender de un amo, porque cuando habla de sirviente, estamos hablando de un esclavo oprimido. ¿Qué es un esclavo oprimido? ¿Quién es? Es aquel que no es libre, es el cual depende mucho del látigo y de las decisiones de un amo. Y en este caso, ¿quién sería el amo? En las metáforas que hemos venido estudiando de lo que es la Séfira de Binah. ¿Sería Satanás? ¿Perdón? ¿Sería Satanás? Vamos a decirlo de alguna manera que cuando hablamos de Satanás tenemos que entender que es un nombre que se le dio al oponente, se le puso el Satán. En realidad, el ego. tiene una influencia, porque no es él solo. Estamos hablando, cuando hablamos del Satán, estamos hablando del ego. ¿Sí? No es un personaje con cola y con cuernos. Todo esto como normalmente lo hemos entendido. Ese no es el Satán. Esa figura totalmente desorientada no es el Satán. El Satán tiene que ver con todas aquellas inteligencias malignas que habitan dentro de los seres humanos, ¿sí? Que lo manipulan para cometer cosas negativas. Y este Satán o estas fuerzas negativas actúan en coordinación con las fuerzas astrales, y las fuerzas astrales determinan el destino de las personas, así como de los animales. Entonces, cuando no tenemos opciones, es decir, cuando no tenemos la información y la sabiduría de que ellos no son nuestros jefes, el Satán no es nuestro jefe, son fuerzas que nosotros tenemos que dominar, pero que son energías que están a nuestro servicio, pero que si nosotros no somos conscientes de ella, entonces nosotros nos convertimos en esclavos de ellos. Les voy a decir en otras palabras. Ustedes saben que la astrología ha venido dominada, ha sido dominada, ha sido una ciencia que vienen manejando desde antes de los egipcios, ¿sí? Y ellos eran expertos astrólogos, ¿sí? Y los expertos astrólogos, es más, actualmente hay expertos astrólogos que te dicen y que de la fecha que naciste, la hora, el año, obviamente, la fecha en que naces, te hacen una carta astral. Y esa carta astral es todo el mapa de tu vida, ¿sí? Y hay momentos felices, y hay momentos amargos, y hay momentos favorables, y hay momentos desfavorables, y hay momentos neutrales, y hay momentos así. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el astral, las fuerzas astrales, estamos hablando, ya dijimos cuáles son, 7 astros y 12 constelaciones, o sea, el Mazarot, el Mazal, gobierna el destino de las personas. Es más, antes de nacer una persona ya se sabe los hijos que va a tener, la cantidad de dinero que va a tener, la educación que va a tener, los años de vida en este mundo. Todo eso ya está determinado antes de nacer. Cuando nace, entonces empieza a correr el mapa de su vida. Entonces ahí somos sirvientes, es decir, somos víctimas de un destino. Y como dice
la Torá, y como dice el Zohar, Israel no tiene masal. Es decir, nosotros podemos salir del destino, de la predestinación. ¿Cómo? Teniendo acceso a la sabiduría, y en lugar de que las fuerzas astrales nos digan cómo va a ser nuestro destino y cómo va a ser nuestra vida, nosotros somos los que tenemos que tomar el timón de la barca a donde queremos llegar, porque de otra manera somos víctimas del aire. A donde nos lleva la corriente del aire, pues seguramente nos va a llevar a alta mar, no nos lleva a buen puerto. Y lo que queremos nosotros es salir de ser sirviente oprimido a ser dueño de nuestro destino. Entonces, para poder salir de la influencia de esas tierras astrales, de estar porque nosotros estamos en un corral de opresión. ¿Y ese corral de opresión cuál es? Es el planeta Tierra, es nuestro cuerpo físico. Ese es porque el alma está oprimida por las fuerzas astrales en un cuerpo que pedimos tener y que no podemos manejar, sino que el cuerpo nos maneja. Y en un planeta en el cual está lloviendo de todo. Todas las influencias caen aquí, sobre todo las negativas. Pero cuando nosotros podemos tomar conciencia y sabiduría de cómo podemos llevar nuestra vida a un mejor destino, entonces en lugar de que el astral, en lugar de que seamos sirvientes oprimidos, ahora somos los jefes y ellos tienen que estar bajo nuestras órdenes en el sentido de que ellos deben favorecer lo que nosotros queremos. Y en lugar de enviarnos energía de tikkun o de karma, nos lleven energía de bendiciones y entonces conectamos el bendicionómetro, es decir, conectamos Binah con Serampin, que es Gesed, Gebura, Tiferet, Nesat, Od, Yesod, y llega a la tierra. Entonces ya estamos en conexión con Binah. No sé si quedó claro este concepto. ¿Sí? Espero que sí. ¿Sí te quedó un poco más claro, mi estimado Gabriel? Sí, un poco más claro. Qué bueno. Mira, estar en Binah es como si nosotros plantáramos un árbol a la orilla de un río. ¿Hacia dónde van a ir las raíces? Hacia abajo, pero el agua en la ribera siempre la va a estar humedeciendo. Quiere decir que siempre va a tener agua. A lo mejor a la distancia de 30, 40 metros, pues está seco y no le llega el agua. Quiere decir que si estamos lejos del río, lejos de Binah, no dependemos de qué, de que llueva o no llueva. Mientras que el árbol cuyas raíces están conectadas con el río, en este caso la metáfora es, el árbol somos nosotros. Las raíces se alimentan ¿de qué? Del río, ¿verdad? Entonces, si nosotros conectamos con Binah, siempre vamos a estar alimentados ¿de qué? De agua, de nutrientes, mientras que si estamos retirados del río, o sea, mientras estamos retirados de Binah, dependemos ¿de qué? Del clima, de las fuerzas astrales. Por eso, si estamos nosotros cerca del río, si ese árbol se planta cerca del río, es decir, estamos conectados cerca de Binah. Entonces, Binah también podemos decir que ¿cómo se logra esto? Ya lo dijimos que una de las maneras es estar conectados con el elemento agua, es decir, el elemento agua que es bendición, está conectado con todos los jardines. Entonces, estar con Binah es estar conectado con Shabbat, ¿sí? Shabbat guarda toda la energía para la semana y está dentro de una burbuja de misericordia y te protege de la fatalidad de la humanidad
pero individualmente estamos bien. Y la cosa es que esa protección nosotros la podemos compartir con el resto de los seres humanos. De ahí la importancia de estar conectados en Shabbat. Ahora dice, el milagro que nos saca de esta opresión se llama Halel. En los Salmos de David, por ejemplo, se dice, en los Salmos, déjenme ver, no tengo aquí, ahorita me traigo mi librito de Salmos, pero en los Salmos empieza Halel, que es el equivalente a Aleluya. Por ejemplo, aquí, si alcanzan a ver, no sé si lo ven, es Hei, Lamed, Lamed, Bad, que quiere decir Haled, ya. De aquí proviene la palabra de aleluya. Aleluya quiere decir conectarnos con Yah. ¿Y Yah qué es? Es el nombre de Dios, que ahorita lo vamos a ver. Sí. Está conectado con Jochma, es decir, con el nombre de Dios que corresponde a la Séfira de Jochma, que es el tema que vamos a ver enseguida. Es decir, Halel, que es un nombre de Dios. Para los que no están familiarizados con las letras hebreas, discúlpenme, dentro de 2, 3 clases más ya vamos a empezar a ver el alfabeto hebreo. Y sí, les recomiendo que asistan desde la primera clase porque vamos a ver desde la Aleph hasta la Tav. Es decir, va a ser como una introducción al idioma hebreo. No es una clase de hebreo, pero se van a aprender muchísimo del idioma, pero también no se trata no es la finalidad, sino la finalidad es entender lo que significa cada uno de estos pictogramas, de estas geometrías divinas, por qué están de esa manera y no de otra. ¿Sí? Y bueno, entonces si ven aquí, dice Halel. Vamos a decir, pues entonces que Halel es el anagrama del Shem 6. Shem 6, que es el nombre número 6 de los 72 nombres de Dios. Para los que ya están familiarizados con él, saben, si ustedes ven su tablita, es más, en el librito que ya todo el mundo tiene, espero, que es ¿sí? Al final, casi, para los que no están familiarizados, está una tablita en la que están los 72 nombres, que es esta. ¿Sí? Entonces, en el nombre número 6, lo que siempre se cuenta de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El Shem es Lamed, Lamed He, que es el anagrama de Halel. ¿Sí? Entonces, Halel es decir, aleluya, quiere decir, no es simplemente alabemos a Yah, sino es la conexión con el nombre de Dios. Y de esto vamos a abundar mucho más adelante. Así que no se preocupen. Entonces, el nombre del anagrama de Shem es el siguiente. No voy a entrar al siguiente tema porque es un tema para avanzados, me lo voy a brincar. Pero aquí tenemos el Shem, el nombre. Shem en hebreo quiere decir nombre, que es Hei, Lamed, Lamed. Cuando lo permutamos, es decir, cuando hacemos el anagrama, entonces pedimos Halel, quiere decir la conexión con él. Este es un nombre que ustedes, pues ya ahorita lo tienen grabado, lo pueden grabar en su pantalla y lo pueden meditar para tener acceso al mundo de los milagros. Ahorita no hemos entrado con este grupo a lo que son las meditaciones, pero a partir de que empecemos con las letras hebreas, vamos a ir meditando cada una de ellas para comprender mejor cuando ya hagamos grupos de letras y poder tener una conexión mejor. A diferencia de los otros grupos, no lo hemos meditado letra por letra, pero en este curso próximo lo vamos a hacer letra por letra, entendiendo, haciendo una explicación completa de cada una de estos símbolos y luego los vamos a ir meditando uno a uno en cada clase. Son 22 letras, probablemente algunas nos puede llevar una sola clase y otra nos puede llevar media clase, de manera que lo vamos a ver alrededor de unas 10 o 12 clases, todo el alfabeto hebreo, pero ya entendido desde el concepto espiritual. Y de pasada les va a servir a ustedes para aprender hebreo,
¿Ok? Bueno, hasta aquí termino el tema de Binah y vamos a entrar al siguiente Sefira, que es Jochma. Y aquí me detengo para saber si tienen alguna duda, algo no les quedó claro y hago un espacio. Oye, Chava, Sí, dijiste que para conectarnos con Binah necesitamos hacer el Shabbat, ¿verdad? es una condición. Sí, así es. Y Pero antes de eso, sí, no necesitamos orar, como dices, 4 de la mañana, 6 o más o menos. bueno, mira, dijimos que una de las maneras de conectarse con Binah es practicar el Shabbat de manera correcta. El Shabbat, pues, como les dije ya, yo creo que en unos 2 viernes más, ya les explico, voy a hacer clases especiales de Shabbat. Luego vamos a hacer un Shabbatón para explicarles cómo se practica el Shabbat, ¿sí? Hacerlo. Sí, efectivamente hay que practicarlo, son 3 comidas, que es lo que hay que orar, hacer, meditar y actividades que realizar durante el día. Esa es una. La otra es la práctica conyugal para poder destapar la sefira de Yesod y de Binah. Y efectivamente cuando hacemos conexiones, especialmente en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Pesach, especialmente todas las festividades, las conexiones del año, hay una conexión especial con Binah. Ahora, el hecho de levantarte a las 4 o 5 de la mañana, ya de las 3 para adelante, es con el propósito más que de orar, que claro, no puedes estar orando, es estudiar. Especialmente los hombres, tenemos esa carga, esa responsabilidad de hacerlo. La mujer no tanto, aunque no se sienta tan eximida de esta situación, porque en realidad la mujer viene desde la céfira de Binah, porque tienen una elevación más espiritual más alta que los hombres, y ellas vienen a ser un apoyo y ¿cómo se dice? Ellos traen la responsabilidad de asistir al esposo para que se conecte con la parte espiritual. Y cuando lo hacemos en ese horario, ya sea hombre o mujer, estamos teniendo conexión con mundos superiores. Y efectivamente hay una conexión combinada. Es como si tuvieras Shabbat todos los días. Entonces es muy positivo hacer eso. Cada vez que lo hacemos, y lo hacemos estudiando. ¿Por qué? Porque el rey David decía, y yo en la noche me levanto para adorarte. Y no se trata de estar haciendo ritos de adoración, etc. Claro, puedes leer los salmos y todo lo que tú quieras, pero especialmente es el estudio, porque cuando está el estudio, entonces llega a un nivel de comprensión mayor y como Binah, ahí se despejan todas las dudas, entonces nos llega un nivel de comprensión mayor que si lo hacemos durante las horas del día. ¿Por qué? Porque son horas muy favorables y a veces a mí me ha pasado que cosas que no entiendo, no comprendo y de repente me llega el chispazo y te cae el 20, como decimos coloquialmente, te cae el 20 y adelante, ¿no? Seguimos comprendiendo mejor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a... Yo, Chava, María Luisa. A ver, María Luisa.
Mira, a mí me quedó una duda desde la clase pasada, porque dices que para conectar se combina, tenemos que practicar Shabbat y la práctica conyugal. ¿Qué pasa con nosotros las personas que no tenemos pareja, que somos solos? Ese comentario lo hizo Tere la vez pasada y te lo recuerdo, es las personas que no están emparejadas, por la razón que sea, no voy a meterme en la vida de nadie, es que Akadosh Baruj Hu viene siendo como el novio, ¿sí? Y nosotros, mujer o hombre, somos como la novia, los seres humanos somos la novia, y él es el esposo y nosotros somos la esposa, en el sentido no de carácter de género, sino en el sentido de que él representa la parte masculina y nosotros la femenina. Nosotros somos la receptora. Entonces, él insemina en nosotros y en nosotros va a nacer algo. Un bebé, entre comillas, un bebé que quiere decir una conciencia nueva, una conexión con el Creador. Entonces, la relación conyugal es con Él. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la meditación. Es como tenemos la conexión y la relación conyugal. En el caso de las parejas activas o están en etapa de reproducir, pues lo recomendable es que tengan la relación conyugal en esos días. Para los que no están aparejados, pues creo que ya te respondí. Sí, Chava, gracias. ¿De qué? ¿Algo más? Si no hay otra... Chava, Sí. Chava, yo recordé ahorita que estabas dándonos la explicación cuando tú nos diste hace ya tiempo, que nos explicabas las dos aldeas, ¿verdad? Son dos aldeas, perdón, o dos, no recuerdo si eran dos aldeas o dos, ¿Te refieres a los dos campamentos que tenía, a los dos campamentos, que sí. tenía Jacob? Ajá, los Uno dos para campamentos que tenía, uno para estudiar y el otro para meditar y orar. Eso recordé, gracias. No, ¿de qué? Bueno, para los que no entendieron tu comentario, pues simplemente les digo que nosotros tenemos, si queremos asemejarnos a Jacob o a Israel, él tenía un campamento, yo olvidé. Sí, efectivamente, una tienda para orar y meditar, es decir, es la actividad que nosotros tenemos para dedicarle el tiempo a la oración y al estudio, que esa es la que se hace por la noche, ¿sí? Ese sería la tienda o campamento. Si no tienen alguna otra pregunta, pues entonces vamos, si les parece, a entrar a la Séfira de Jogma, ¿sí? Ujú. Voy a dar una introducción, obviamente pues no la vamos a alcanzar a ver. Era importante que este concepto quedara, importante que Séfira de Binah quedara firme. Bueno, aquí tenemos un diagrama del árbol de la vida, que ya todos ustedes ya deben de conocer. Aprovecho para recordarles solamente el orden de la Sefirot. Estamos en Keter, Gesed,
Jogma, perdón. Keter, Jogma, Binah, Gesed, Gebura, Tiferet, Nesad, Od, Yesod y Malhut. Hemos estado subiendo en el estudio en los distintos niveles, en la escalera de Sulam, la escalera de Jacob, y uno a uno de los peldaños. Quiere decir que cuando nosotros lleguemos a Keter, que es la esfera superior, estamos ya conectados con Dios, vamos a decirlo claramente. En un estudio correcto, completo, aquí está la primera emanación de Dios. Keter no es Dios. Keter no es Akadosh Baruj Hu. Keter es la primera manifestación divina, pero es nuestro mundo de conexión con el ser superior. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, ¿qué es el Yud He Vav He? Es el tetragrama. ¿Sí? ¿Por qué es tetragrama? Porque tiene cuatro letras, entre comillas, que también son letras, obviamente. Entonces, aquí tenemos el mundo espiritual donde la Yud conecta tanto a Jogma con Keter, ¿sí? Y He, esta E, que es Binah. Entonces, vamos a decir, aquí está el mundo de Atzilut. Si nosotros decimos Yud con la G, nos dice ya, ¿sí? Y por eso dice, cuando aclamo a Yah, quiere decir que está acudiendo a la tríada superior, que es el mundo de Atzilut, que es el mundo perfecto. Es el mundo donde no hay juicio, aunque aquí haya un poquito, pero es un juicio con misericordia. Hay misericordia y hay bondad. Aquí es todo el que está conectado con Binah, Jogma y Keter está fuera de las fuerzas astrales. Entonces aquí tenemos Binah, Binah, tenemos el mundo de Atzilut, tenemos el mundo de Beria, tenemos el Olam Yetzirah, o mundo de Yetzirah, y Asiah. Entonces, aquí está Yah. Y Bab, que representa Seirampin, es decir, todas las fuerzas astrales aquí radican. Aquí es donde están, les llaman el Catán. Aquí están los tribunales superiores, inferiores, donde se predestina el destino de las personas y de los animales y de todo el mundo. Quien está aquí sufre el tikkun astral. Y lo que se pretende a través del conocimiento de la Kabbalah es que no nos quedemos aquí, sino que conectemos nuestro mundo físico, que es donde nosotros vivimos aquí, lo conectemos con el mundo de Binah, de Jogma y de Keter. ¿Para qué? Para estar fuera de esta influencia astral. Y que una vez que estemos aquí, toda esta influencia astral, los astros, estén bajo nuestro servicio y que entonces todos estos canales, que es el flujo de las bendiciones, que estos son transformadores de luz, llegue desde la central eléctrica, nos llegue la energía correcta a nuestro mundo físico. ¿Sí? Esto lo digo porque ustedes ven el tetragrama. Quiere decir que Yud He Vav He, ¿qué es? Es el nombre de Dios más elevado. Es el Shem más elevado. ¿Sí? Entonces quiere decir que el nombre más elevado del Creador es el árbol de la vida. Y nosotros somos una réplica del árbol de la vida. Incluso nuestro cuerpo. Pero por eso Keter, Jogma, Binah, si ustedes recuerdan, en el cuerpo físico es Keter, Jogma y Binah. En el hombro es Gesed, Gebura, Tiferet, el centro, Nesad en la cadera derecha y Hod la cadera izquierda, Yesod los órganos reproductores y Malhut los pies. Si hablamos del rostro, ¿qué es Keter? Keter es el cerebro, la fontanela, acá.
acá. Jochma son nuestros ojos. Binah son nuestros oídos. Seiranpin, todo el mundo es nuestra nariz. Y Malhut es la boca. Entonces también tenemos el árbol de la vida completo aquí. Y recuerden también que en el ojo tenemos el árbol de la vida, ¿recuerdan? Sí. Eso lo vimos a principios, los primeros cursos, los primeros clases de principiantes. Bueno, quiere decir que el nombre de Dios es el árbol de la vida. Por eso el precepto del jardín del Edén que dice, tú debes de comer de los árboles del jardín del Edén, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque efectivamente morirás. Quiere decir que nosotros debemos de comer de este árbol, del árbol de la vida. Y cuando estudiamos la Cábala, estamos conectándonos con el árbol del jardín del Edén. Cuando no estudiamos la Cábala, estamos conectados con el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, de la dualidad. Y vivimos en un mundo estresado, caótico, lleno de carencias, emproblemado, pero tenemos que conectarnos con el árbol de la vida para estar exactamente con la vida, no con la muerte. Porque el árbol del conocimiento y del mal, bien y del mal, es el árbol de la muerte. Dice, porque efectivamente morirás. Y el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento y del bien y del mal, es nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, tarde o temprano, tiene que dar sed y tiene que acabarse su fuerza. Y ya. Pero la fuerza del árbol del conocimiento del bien y del mal es limitada, mientras que el árbol de la vida es eterno. Y por eso ese precepto que se nos dio desde el principio es lo que estamos retomando, y ese es el propósito de la Kabbalah. Conectarte siempre con el árbol de la vida y salir del mundo del caos que está aquí y que viene a caer a nuestra casa física. Esta no es nuestra casa, no es nuestro mundo. Esta es una zona pasajera, pero nosotros no somos de aquí, somos de acá. Pero cuando nuestra alma no está evolucionada, andamos por aquí. Hay almas que no vienen de Binah, hay almas que vienen de estas alturas y no son almas correctas. Por eso en Shabbat se trata que las almas trabajen de Binah para poblar este mundo físico ¿con qué? Con justos, con muchos de tzadikim, para llegar a la redención final. De otra manera, seguimos atascados. Sigue el atascamiento en Yesod y sigue el atascamiento en Binah. Bueno, ¿qué quiere decir Jochma? Se dice que se traduce como sabiduría, pero no nos dice mucho, pues. Entonces, ¿qué es Jochma? Jochma se escribe como con la letra Hav, Het, Mem y He. Jochma. Pero si nosotros dividimos esa palabra en dos partes, decimos que la leamos como Koch, Koach. Koach, pues Mac. Entonces, Koach. bueno, Koach, ¿qué es Koach? Koach en hebreo quiere decir fuerza. La fuerza de Ma. ¿Y Ma qué es? La fuerza de preguntar. Porque solamente preguntando se sabe, ¿no es cierto? Si tenemos preguntas, queremos respuestas. Pero hay personas que ni se preguntan. Entonces necesitamos nosotros, para tener sabiduría, necesitamos preguntar. ¿Qué es la fuerza de Ma? Ojalá que siempre lo tuviéramos esa fuerza, porque la fuerza de Ma, con el tiempo se nos va acabando. ¿Sí? Se nos va a acabar. ¿Por qué? Porque pues, cuando éramos niños, ¿qué le preguntábamos a nuestra mamá o a nuestro papá o a nuestros tíos o a nuestros hermanos? ¿Y por qué? Y luego, ¿y por qué? ¿Y por qué?
No, pues ¿por qué es esto? ¿Pero por qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que decían, ya cállate, chiquillo, no, chiquilla enfadosa, déjame en paz. Ahí nos dejaban, nos coartaban Sí. nuestra necesidad de preguntar. Esa fuerza de preguntar se va acabando con el tiempo y va llegando un tiempo en que ya las personas ni se preguntan. Es decir, están cayendo en un estado de conformismo, de sabiduría, de limitación, de conocimiento. Y esta fuerza de preguntar, es decir, queremos respuestas, le queremos todas nuestras preguntas existenciales que tenemos, estas dudas, tienen respuestas, todo. Pero necesitamos acudir a Jogma para poder tener sabiduría. Que quede pues como un también cuando decimos Adam es Aleph, Dalet, Mem, tiene una numerología de 45, igual que Jogma, quiere decir que es la fuerza de Adán. ¿Qué es la fuerza del hombre? Es la fuerza del hombre, mujer. Es la fuerza de preguntar y no estar en un estado de ignorancia continua, porque el estar en un estado de ignorancia continua, por eso yo les digo muchas veces, pregunten, porque si no preguntamos no sabemos. Y no hay que tener miedo, no hay que tener inhibición, porque como les comenté en la clase pasada, a veces que no preguntamos por decir, ¿y qué van a opinar de mí? ¿Qué importa lo que opinen los demás? La única opinión que nos debe importar es la del Creador. La opinión de los demás no tiene importancia. Lo que más importante es llegar al conocimiento de la sabiduría divina. Desafortunadamente estamos muy limitados en a ver qué dicen los demás y la aprobación de los demás. No necesitamos aprobación de nadie. De la única aprobación que necesitamos es la del Creador. Y cuando te acercas a ella, pues entonces preguntamos. Ahora, ¿cómo podemos tener respuestas? Vamos a ver a dónde nos conduce esta fuerza. Bueno, el nombre de Dios que le corresponde a la Séfira de Jogma es Yah. El nombre de Dios que recuerdo es Yah. Si ven, aquí está Yud, aquí está, y G o E. Más que a veces decimos G, porque no es G propiamente, no es una J y una E, es E, porque la H es muda, pero tiene como es algo gutural. Sabemos que la G viene de la parte de la garganta, ¿sí? Entonces es G, pero siempre hay como un cierto aliento de J. Bueno, eso lo vamos a ver ya cuando estudiemos las letras, ¿sí? Entonces es Ya, es muda, Ya. El nombre de Dios que le corresponde, entonces Ya. Si nosotros vemos en el Teilim 118.5, voy a pedir que me disculpen porque voy a traer el libro de Salmos. Tengo un segundito. Bueno, perdón por la levantada. Aquí lo tenemos en el Salmo 118, por si lo quieren ustedes revisar. En el versículo 15, en el versículo 5, nos dice: Min ametzar karib ya, ani bamerhab ya. Que traducido, desde el estrecho o desde la estrechez, llamé a Yah o a Dios, y me respondió con amplitud Yah, o sea, Dios. ¿Qué quiere decir estrechez? ¿Qué es la estrechez?
estrechez viene de mitzar. Aquí nos dice min ametzar. Mitzar quiere decir estrechez. Egipto también se dice en hebreo Misrayim, que viene de la palabra metzar. Metzar, ¿qué es? Estrecho. ¿Qué es estrecho en nosotros? Bueno. Algo... ¿Perdón? Algo, o sea, prácticamente que forma una línea, algo junto, algo... si hablamos de nuestro conocimiento, pues un conocimiento muy pequeño, sin... O sea, o una conciencia muy limitada, podríamos decir. Sí, decimos que nosotros estamos en una estrechez. Es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es estrecho. El alma quiere expandirse, pero está estrecho en un cuerpo. ¿Sí? ¿O a poco no queremos volar? ¿A poco no queremos transportarnos de un lado a otro de la Tierra? Quisiéramos volar, quisiéramos estar en el otro lado del universo, etcétera. Estamos estrechos. Por eso mitzar quiere decir estrechez. Misrayim, Egipto, es estrechez, es decir, en estado de esclavitud. En estado estrecho donde no podemos ampliarnos totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros traer un cuerpo, pero ese cuerpo no lo podemos manejar. El cuerpo nos maneja, como he dicho. Solamente en la redención vamos a poder, cuando tenemos más conocimiento, ya podemos manejar el cuerpo. Ya el alma gobierna al cuerpo, no el cuerpo al alma. En otras palabras, por ejemplo, alguien no puede controlar su manera de comer, de beber, de fumar, de tomar, de la gula, de flojera, de todo eso. Ya sabe que el alma quiere hacer lo contrario, pero el cuerpo nos está pidiendo y exigiendo que le demos. Entonces, ¿quién domina a quién? El cuerpo está dominando al alma. Sí. Cuando eres dueño de ti mismo, que ya dejas de ser esclavo, no hay cosa que el cuerpo te domine. Te dice al momento, te voy a cuidar, pero quietecito. Como el caballo, ¿no? El caballo no te llevará donde él quiera. Ahorita te voy a dar tu comida, tu agua, tu alimento, tu pastura, todo eso. Te tengo que cuidar. Pero tú no me llevas a donde quieres. Para eso soy el jinete. El alma es el jinete del cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cuerpo hace lo que le da su regalar a la mano. Entonces, pues por eso estamos víctimas de muchas cosas. Y a veces por eso tenemos la barrigota que tenemos o lo mal que estamos. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo nos domina. Pero mientras estemos bien, mientras el alma domine el cuerpo, pues entonces dejamos. Bueno, el otro aspecto que es el más importante que quiero mencionar aquí es que dice que desde la desazón, es decir, desde la estrechez del cuerpo, aquí me voy a parar porque ya son las 9 casi, grito ya. ¿Qué quiere decir ya? Que cuando yo entro a Jochma, que es el nombre de Dios, Binah se alimenta de Jochma, así como Jochma se alimenta de Keter. Entonces, si yo me conecto con el mundo de Jochma, voy a encontrar respuesta. Mis oraciones, mis peticiones, tienen garantía de ser respondidas. ¿Por qué? Porque me conecto con Ya. Aquí lo dice el Salmo. Me responde en todo. ¿Qué decir? En todo. Cuando te responde en todo. ¿Y cómo podemos llegar a Jochma? Jochma es el mundo de la meditación. Es el mundo de la oración profunda, del estado de meditación profunda, que tiene que ver con nuestro cerebro derecho, que es el que conecta con el mundo etéreo, con el mundo espiritual, con el mundo de las ideas, de los conceptos, de todo aquello que nuestro cerebro izquierdo, Binah, no comprende. Aquí tenemos la parte intelectual y racional, lógica, de este lado en el cerebro izquierdo, mientras que en el cerebro derecho tenemos la parte de la parte sublime, la que conecta con el mundo de las ideas, la que conecta con el mundo de los sueños elevados, de la profecía, de los estados de conciencia elevados. Entonces, cuando nosotros llegamos a conectar con Jochma, que lo vamos a ver la próxima semana, cómo conectar, entonces tenemos la garantía de responder nuestras peticiones y es un hecho garantizado.
Lo garantiza David, lo garantiza la Kabbalah, lo garantiza el Zohar, que hay, aquí tenemos la garantía de que nuestras peticiones son escuchadas. Pero hay que saber qué pedir, cómo pedir y cómo conectar con Jogma. Aquí me paro. Ok. ¿Sí? Es algo interesante, ya lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, me quedo porque ya son mucha información y quisiera ver si tienen alguna duda al respecto. Dijo que Mitzar es estrechez. ¿Me repite, por favor, Egipto, cómo era? Misrayim. Gracias. Como dije y repito, lo importante es entender. Anoten todo lo que quieren, pero lo más importante que les digo es comprender, comprender. Como les dije al principio, podemos grabarnos todo de memoria, etcétera, pero si no entendemos, no estamos avanzando. Además de entender, hacer, Chava. Bueno, es que la comprensión te lleva Sí, a la acción. Cuando comprendes, es como cuando tú dices, bueno, pues esto no me conviene y esto sí me conviene. Te vas a ir por el mundo realmente, por el camino donde te conviene, porque ya sabes que no te vas a meter nomás porque sí a un camino sinuoso o minado. Si tú ya sabes y entiendes y comprendes, no te metes a un terreno minado. Entonces te vas por el camino llano, liso, ya lo conoces. Mientras no lo conozcas, estás en un terreno peligroso. Bueno, voy a parar la grabación aquí. De todas maneras, sigue abierto si hay más preguntas. Enseguida vamos a hacer la oración, perdón, la bendición. Dejo un minutito más. Yo me callo y ustedes son los protagonistas. Ahí en Jokma también podemos llamar el mundo de la intuición, o no como mundo, sino como una de sus características. ¿La intuición, dices? Ajá. Sí, claro. Ok. Cuando tú intuyes, es una parte, vamos a decir que en Jogma se conectan con lo que se llama el pez. Ya sabes lo que es el pez. Percepción extrasensorial. Es decir, todas las cualidades de las percepciones extrasensoriales vienen de la conexión de Binah. Por eso el nivel profético también está con Binah. ¿Sí? Sí, gracias. Aunque también está aquí en Nesach. Recuerden que en Nesach, ¿cuál es el personaje o la merca? Moisés. ¿Perdón? Moisés. Y Moshe Rabbeinu es el mayor profeta que ha dejado la humanidad. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque él tenía una conexión directa. Si ustedes ven, tiene una línea directa con Gesed y con Jogma. Está sobre la misma línea. Entonces, él tiene un nivel sobre el mismo sendero. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener como un nivel de profecía mayor con toda la percepción extrasensorial. Cuando nos dice por ahí, cuando nos dice la cabeza, por ahí no, por ahí no, por ahí te late que no. La intuición está ahí. Las mujeres tienen mucho de ello. Igual, pues, los hombres también deberíamos de tenerlo, pero eso se desarrolla, se adquiere. ¿Sí? Sí, gracias.
Yo quiero comentar algo, Chava. Sí, adelante. En estos días que acaba de pasar, que bueno, para muchos, en general para los que tenemos las pérdidas muy recientes, en los días antes del Día de Muertos, por obvias razones. En lo personal yo estaba más sensible, más inquieta, más reactiva, todo. Y por gracia de Dios estuve trabajando y haciendo haciendo lo más que podía, ¿verdad? Con esa fuerza que solo da Dios para poder sobreponerse. Y en una de las meditaciones recibí un regalo tan hermoso que fue un río precioso con árboles a los lados y el agua que corría, las piedras que se veían claramente transparentes, limpiando todo aquel sufrimiento, aquella desazón, estarse uno preguntando humanamente, ¿verdad? ¿Para qué? Porque efectivamente la teoría es mucha, el conocer también es mucho, pero el verdaderamente vivirlo, ahí está el verdadero reto. Y subir de la parte material hasta llegar a donde está el verdadero lugar de las almas y reconocer también o entender esas almas que se fueron, hasta dónde están y cómo están. Gracias. Sí, te comprendo. Exacto. De eso vamos a entender más cuando estudiemos las Shar Gilgulim, perdón, que quiere decir la revolución de las almas, traducido al español. Es la obra del Ariya Kadosh, Isaac Luria, que nos dejó para entender cuál es la evolución de las almas, cómo entran, cómo salen, hacia dónde van, qué es lo que hacen, y todo el concepto de que nosotros, mal traducido como reencarnación, porque en realidad pues, es una revolución de las almas, es decir, cuál es el proceso de las almas a través de ir y venir a este mundo, para poder tener respuestas a esas dudas que tú tienes, pues tenemos que estudiar el Shar Arigulim, que es decir, que es el tema muy importante, y que pues muchas culturas lo tienen grabado de manera diferente. Ayer estaba viendo un documental de unas excavaciones que hicieron en Egipto y encontraron pues prácticamente cerca de unas pirámides, la pirámide escalonada, una riqueza tremenda que fue en el 2018 de tumbas, y donde hablan todo el proceso de las almas desde el punto de vista de los egipcios, y las balanzas, etcétera, y todo eso, pues tienen muy interesante su concepto de la revolución de las almas, pero obviamente pues la sabiduría de la Kabbalah, la conexión con el Creador, que es el que creó las almas, pues nos tiene la información más correcta. Así que es un tema que estudiaremos más adelante. Espero que pronto. Pero tenemos que comprender primero los conceptos básicos. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, pues entonces vamos a dar por terminada la clase. Nos vamos a conectar el próximo lunes a Kadosh Baruj Hu mediante, y decimos la bendición de los Birkat HaKohanim y del Mashiach,
que en la columna derecha de nosotros, ustedes imagínense el árbol de la vida, que son la columna derecha, Yevarejeja Adonai beshimereja, te bendecirá Dios y te protegerá. En la columna izquierda, Yaer Adonai panav eleja bechihuneja, ilumine Adonai su rostro para ti y te dé gracia. Yisa Yudhevadje panav eleja beyashem leja shalom, eleve Dios su rostro para ti y ponga en ti la paz. Y finalmente termina. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Abarejem, besamu etchmi al ben Israel, baani abarejem. Amén. 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 Muy bien. Nos vemos próximamente. Muchas gracias, Chava. Gracias. Buenas noches a Buenas noches. todos. Bendiciones.